Mi familia pretenciosa quiere quitarme mi casa y dársela a mi hermano, a pesar de que me echaron de su hogar. Esta historia ya fue subida a mi canal hace meses, pero recientemente hubo nuevas actualizaciones que pueden interesarte. Dejaré la marca de tiempo en la descripción para que puedas saltear las partes viejas. Mi familia pretenciosa quiere quitarme mi casa y dársela a mi hermano, a pesar de que me echaron de su casa porque no tenían espacio para mí. Les advierto que esto va a ser muy largo, tan largo que lo estoy dividiendo en dos partes e incluyendo un resumen para cada una. Además, realmente no me importa quién se crea esto. Es tan loco que no culpo a nadie que diga que es mentira. No voy a discutir al respecto. Pero esto me pasó a mí. Tampoco me importa si alguien de mi familia ve esto. No voy a endulzar nada. Pero tampoco voy a revelar detalles que identifiquen quién soy a nadie que no me conozca ya. Soy un hombre soltero de poco más de 30 años. Tengo un hermano que tiene 29, y ya tiene 4 hijos. Tuvo el primero a los 22, y el segundo un año después. Después el tercero 2 años más tarde, y el cuarto nació hace un par de meses. Su mujer, mi cuñada, y yo no nos llevamos bien porque siempre le gusta provocarme actuando superior. Después se convierte en una reina del drama extremadamente victimizándose si le respondo de alguna manera. Puede llorar en un instante y puede hacer un show extremadamente convincente para obtener simpatía de casi cualquiera. Mis viejos y mi hermano la adoran, aunque saben exactamente cómo es realmente y simplemente no les importa. Es muy linda, se lo reconozco, pero es tan horrible que jamás podría sentirme atraído por ella. También se niega a conseguir cualquier tipo de trabajo, a pesar de que tiene un título universitario y mi vieja ayuda con los chicos todo el día de buena gana. Así que sus finanzas dependen completamente de mi hermano. Esto también significa que no pueden darse el lujo de vivir en ningún otro lado que no sea la casa de mis viejos. Y la privacidad es un poco problemática con todos viviendo bajo el mismo techo en una casa de 3 dormitorios construida en los 60. Creciendo, mi hermano menor era el favorito obvio. Nos llevamos 3 años de edad, pero desarrolló un complejo de superioridad porque yo era severamente castigado si respondía a sus provocaciones de cualquier manera en aquel entonces. Era obvio que mis viejos lo querían mucho más porque se llevaba la parte del león de todo, a menos que alguien lo señalara, lo cual pasaba bastante seguido con otros miembros de la familia, razón por la cual mis viejos nos empacaron a todos y nos mudaron a unos 250 kilómetros de ellos, así que generalmente solo los veían en las fiestas ya que era un viaje de 3 horas. Mi hermano se puso físicamente violento conmigo en varias ocasiones, coqueteó sin parar con mi primera novia hasta el punto de que cortó conmigo, y se reía de cualquier desgracia que me pasara. Y mis viejos solo me decían que me la bancara cada vez que me molestaba. Solo recibía trato igualitario cuando mis viejos querían mantener las apariencias. Admito que era bastante gracioso ver las caras que ponían cuando tenían que tratarme igual que a mi hermano en cumpleaños y Navidad porque había otra gente presente. Teníamos parientes que eran muy metidos y les encantaba el chisme. Así que mis viejos hacían lo posible por ocultar lo que realmente pasaba y me amenazaban con quitarme todas mis cosas si no mantenía la boca cerrada. Si algo, solo hizo que mis viejos celebraran más cuando cumplí 18 y me fui porque significaba que ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado el secundario cuando me fui, pero dormir en sillones ajenos era mucho mejor que vivir con ellos. Tuve bajo contacto desde que me fui de casa. Ni siquiera aparecieron en mi graduación del secundario, pero realmente no me importó. Desde ese momento, generalmente solo veía a mis viejos y hermano en las fiestas como el resto de la familia. El comienzo de la pandemia de 2020 no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato del departamento porque mi compañero de cuarto también perdió su trabajo y ninguno de los dos podía pagar el lugar con el dinero del subsidio por desempleo. Era un departamento de 2 ambientes alquilado que realmente me encantaba. Cuando el contrato terminaba, mi compañero se fue temprano para mudarse con parientes, y tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto iba a quedar en la calle si no reducía todo al extremo. Realmente no debería haber alquilado un lugar tan caro, pero me gustaba vivir la buena vida hasta que esa vida no fue amable conmigo. Y me di cuenta de que debería haber estado viviendo en algún lugar mucho más barato, para poder haber ahorrado más plata para emergencias, pero tenía un plan. Tengo una camioneta simplemente porque siempre me encantaron las camionetas. Así que encontré un motorhome de 50,000 pesos en buen estado y lo puse en mi camioneta para poder vivir ahí por un tiempo. Se suponía que sería temporal, pero terminé viviendo ahí mucho más tiempo del que jamás pensé. Originalmente esperaba poder vivir en el motorhome en la casa de mis viejos, donde mi hermano y su familia también viven. Pero cuando les pedí que me dejaran quedarme un tiempo, me dijeron que tenían la casa llena y no me querían ahí. Además, no nos habíamos llevado exactamente bien en la última década. Dijeron que solo aceptarían dejarme estacionar mi motorhome ahí si les pagaba básicamente lo que costaría alquilar un departamento en mi zona. Era demasiado solo para estacionar mi motorhome. Estaba desempleado e intentando ahorrar la mayor cantidad posible de mi subsidio hasta que pudiera encontrar un nuevo trabajo. Bien podría estar viviendo en un departamento con ese precio de alquiler que mis viejos me pedían. Mis viejos me dijeron que agarrara mi motorhome basura y me fuera al carajo ya que no podíamos llegar a un acuerdo. Y mi cuñada pensó que era absolutamente hilarante que tuviera que vivir en un motorhome. Mi hermano se unió a ella señalándome y burlándose llamándome vago sin techo. Estacioné mi camioneta con motorhome en el estacionamiento de un comercio para dormir la primera noche que no tenía otro lugar a donde ir. Estaba muerto de miedo de que alguien pudiera intentar entrar por la fuerza. Basta decir que no dormí bien esa noche. No había ningún otro lugar al que pudiera ir ya que cualquier otro pariente que tuviera casa vivía bastante lejos. Y todos mis amigos vivían en departamentos. Y yo estaba bastante apegado a mi zona también. Así que no quería simplemente irme. También había hecho que me reenviaran el correo a un departamento de un amigo. Era la única forma en que todavía podía recibir mi correo. Encontrar un lugar estable para estacionar fue bastante difícil,
Anduve buscando para intentar encontrar un trabajo similar al que tenía. Me llevó meses vivir la vida nómada del motorhome. En ese tiempo tuve que lidiar con mucho. Desde mendigos y drogadictos, hasta gente exigiendo que me fuera porque mi motorhome era un espanto. En un momento, alguien que me dijo que me moviera afirmó ser de un consorcio. Ni siquiera estaba estacionado en una calle con casas, y cuando cuestioné qué consorcio, se pusieron increíblemente beligerantes y me amenazaron. Moví mi motorhome de todos modos, solo para evitar problemas. Para tener un suministro constante de electricidad, aprendí a usar una extensión larga para enchufar donde pudiera para recargar las baterías del motorhome. Esto significaba andar a escondidas y enchufarlo a un tomacorriente exterior de un edificio random mientras estaba estacionado en una calle. Sé que es una cagada hacer eso, pero tenía que mantener mis baterías cargadas para que la heladera se mantuviera fría. Tenía un pequeño cargador solar para recargar mi celular, pero no tenía nada como un generador. Y los generadores son ruidosos y requieren combustible de todos modos, así que hice lo que tenía que hacer. Después de meses de vivir así, finalmente logré conseguir un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no involucrara retail. Trabajé en retail mientras estaba en la universidad y me prometí nunca más. Aunque estaba casi listo para romper esa promesa, todavía estaba recibiendo el subsidio por desempleo, pero no tenía un lugar estable donde vivir mientras lo recibía. Y no quería seguir sin trabajo cuando se acabara. Además estaba aburrido hasta el hartazgo. Tenía poco más que hacer que leer, ver películas en un reproductor portátil de DVD, usar mi celular o laptop, y tomar nota de dónde podía estacionar y qué baños públicos locales podía usar. Medio que envidio que los japoneses tengan baños públicos, realmente podríamos usar cosas así acá. Cuando finalmente conseguí un nuevo trabajo, prácticamente vivía en el estacionamiento trasero del edificio junto al depósito, y los viejos espacios de estacionamiento de empleados que literalmente nadie más parecía molestar en usar porque estaban tan atrás que el área estaba al borde del olvido. Mi jefe, el dueño de la empresa, realmente le gustó este arreglo porque yo estaba dispuesto a tomar cualquier turno que pudiera. Siempre que tuviera suficiente sueño, incluso me dejó sacar el motorhome de mi camioneta y armarlo en uno de los espacios para que pudiera andar sin él. No estoy exactamente seguro si esto era legal, pero nadie nos molestó al respecto. Todo el tiempo que vivía ahí atrás, no tuve que lidiar con muchos intrusos. Hubo algunos, pero los guardias de seguridad los escoltaron afuera. Estaba prácticamente disponible casi todo el tiempo cuando me necesitaban y trabajaba virtualmente todos los días de la semana. Mi jefe me dejó enchufar mi motorhome al edificio para energía y agua, y pagaba una pequeña cantidad de alquiler trabajando gratis los domingos cuando nadie más estaba en la oficina, excepto el conserje y el guardia de seguridad. Más allá de eso, generalmente tenía que ducharme en el departamento de un amigo o en mi gimnasio local, ya que el motorhome no tenía ducha y solo un inodoro portátil. Y no quería llenarlo porque vaciarlo es una tarea asquerosa. Así que usaba otros baños tan seguido como podía. Tenía una llave del depósito y podía entrar a usar el baño a cualquier hora. Incluso estaba en términos de primer nombre con el guardia de seguridad nocturno. Desde entonces se convirtió en uno de mis amigos más cercanos. El motorhome era fácil de calentar en invierno con un pequeño calentador eléctrico. Los veranos no fueron divertidos. El motorhome no tenía aire acondicionado, así que tuve que conseguir un aire acondicionado portátil usado solo para hacerlo soportable. Hice mucho pago de horas extras y aprendí algunas nuevas habilidades prácticas de otros empleados. Eventualmente, a mitad de este año, conseguí un mejor puesto en la empresa como supervisor y comencé a ganar un mejor sueldo que mi viejo trabajo. Ahí fue cuando decidí que quería una casa. El susto que me dio perder mi departamento me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué algo cerca de mi trabajo y a solo 3 kilómetros encontré una casa prefabricada de 3 dormitorios en una propiedad pequeña, pero logré conseguirla por 500,000 pesos menos que el precio de venta de alguna manera. Usé casi todos mis ahorros para la entrada y me aprobaron un crédito hipotecario. Finalmente no tenía que vivir en un motorhome nunca más. Había suficiente espacio para retroceder mi camioneta detrás de la casa para sacar el motorhome y armarlo en el patio trasero. Así que lo puse ahí como su propio pequeño edificio por si quería usarlo nuevamente. Cuando estaba completamente instalado en la casa, fui lo suficientemente boludo como para presumir en mi libro de caras. Mi familia vio la publicación y ahí es donde esta mierda realmente comienza. Después de unas semanas, mis viejos y mi hermano, junto con su familia, vinieron a visitar completamente sin avisar para hacer un tour de mi casa. Ni siquiera les di mi dirección. Así que cómo se enteraron de dónde vivo, todavía no lo sé. Ninguno de mis amigos confesó, y ningún familiar previo me visitó antes de eso. Así que me pregunto si me siguieron del trabajo o algo así. Realmente no me sorprendería. Una vez que abrí la puerta, prácticamente todos se metieron como turistas bulliciosos. Después simplemente comenzaron a ponerse cómodos. Todos seguían husmeando y mi cuñada tenía esta sonrisa espeluznante que repetidamente me mostraba. Y fue solo más tarde que me di cuenta por qué. Y me puso más furioso que un toro con esteroides que acaba de ser picado por un avispón. Mis viejos hablaban constantemente sobre cómo tengo tanto espacio extra ahora, y es demasiado para alguien como yo que no tiene mujer ni hijos. Claro, no ahora. Pero tal vez algún día. Y mi hermano seguía comentando sobre cómo había más espacio que en la casa de mis viejos. Y mi casa estaba más cerca de su trabajo también. Banderas rojas por todos lados, lo sé. Eventualmente mi hermano me pidió hablar en privado. Todos los demás de repente salieron de la habitación y se amontonaron en el porche delantero. Ahí fue cuando finalmente me di cuenta de que habían planeado algo. Mi hermano, llamémoslo Darío para simplificar, dijo que la casa era demasiado para mí solo, y que debería dejarlo mudarse con su familia porque su mujer está embarazada del hijo número 4, y mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Señaló que ya tengo el motorhome,
así que podría simplemente vivir en eso afuera mientras ellos viven en la casa principal. Y me gustaría señalar que Darío nunca habló una sola vez de ofrecer alquiler. Ojo, tiene un buen trabajo. También comenzó a hablar sobre cómo habría cambios e incluso toques de queda y que no podría simplemente entrar en cualquier momento sin aviso previo. Si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando había perdido la cabeza. Pero Darío perdió las canicas hace mucho tiempo, gracias a nuestros viejos tratándolo como si fuera el centro del mundo. Intenté hablar, pero seguía hablando sobre mí como si no tuviera voz ni voto en el asunto. No había forma en el infierno de que le alquilara mi casa o partes de mi casa a otra gente, tal vez solo para poder pagar la hipoteca más fácilmente, pero ciertamente no a él o su esposa horrible. He escuchado de este tipo exacto de situación en videos online muchas veces, y nunca pensé que realmente lo viviría porque pensé que es tan ridículo. Pero mis viejos, hermano y cuñada todos encajan en el perfil de un montón de locos narcisistas pretenciosos. Así que agarré mi celular y lo puse a grabar, después simplemente lo sostuve. Darío ni siquiera pareció importarle o notar que había hecho esto, y simplemente se sentó ahí con sus brazos moviéndose mientras hablaba sobre todas las razones por las que necesitaba mi casa. Después pasó de decir eso a actuar como si fuera un hecho consumado e intentar extender su mano para estrechar la mía. Ahí fue cuando finalmente mostré mi columna vertebral y dije, ni en pedo. Y lo dije lo suficientemente fuerte como para que Darío retrocediera tambaleándose por un segundo. Raramente había levantado mi voz a él a ese nivel porque era castigado por nuestros viejos cada vez que lo hacía. Pero esta era mi casa, no la de ellos. Mi columna puede ser tan brillante como quiera acá. Me levanté y después le dije que mi casa no estaba disponible y actuar como si lo dejara mudarse solo porque lo quieren no hará que pase. Compré mi casa para mí y no es mi culpa que siga teniendo más hijos y tenga que seguir viviendo con nuestros viejos porque no puede darse el lujo de mudarse. Darío se acercó físicamente a mí tanto como pudo sin realmente tocarme y dijo que no merecía la casa y que necesitaba un mejor lugar para que su familia viviera. Me reí en su cara y dije que eso era total basura porque trabajé duro para poder comprar mi casa. Por supuesto que la merecía. Darío comenzó a gritar que no tengo mujer ni hijos y no necesito todo el espacio. Así que bien podría dárselo a él. Dije, no le voy a dar nada, y nunca siquiera ofreció pagar mi alquiler. Si lo dejaba mudarse, todavía estaría cubriendo toda la hipoteca de mi propia casa, sin siquiera poder vivir en mi propia casa. Después Darío me dijo que no debería tener que pagar alquiler porque su familia va primero, y nuestros viejos dijeron que yo iba a hacer esto y que lo haré. Grité como si su palabra fuera ley o algo y le dije a Darío que no tenían el derecho ni el poder de darle mi casa. Después, justo en el momento preciso, mis viejos y mi cuñada irrumpieron nuevamente por la puerta principal y me rodearon para intentar forzarme a aceptar. Hubo mucha pelea, pero para resumir desde este punto, escuché la frase solo hacelo por Darío muchas más veces de las que puedo recordar. En la pelea, les dije a todos que no tienen voz ni voto en mi vida o mi casa, y que se vayan antes de que llame a la policía. Mi cuñada gritó más fuerte que nadie sobre cómo estaba embarazada de nuevo, y que no puedo hacerle esto. Dije, no le hice nada. Ella simplemente asumió que podía tomar y tomar de mí. Como si simplemente lo permitiera, no tenía ninguna obligación con ella o su familia. Después la llamé perra engreída que nunca tuvo ningún respeto por mí. Así que no me importa lo que piensa o cuántos hijos tiene, no tengo simpatía por ella. No va a vivir en mi casa. Bueno, eso la enojó lo suficiente como para atacarme. Me dio un buen golpe en la cara e intentó hacer más, pero mi hermano la contuvo pateando y gritando. Seguía exigiendo que la soltara para poder sacarme los ojos. El celular que sostenía grabó prácticamente todo. Así que lo levanté y dije que iba a llamar a la policía si no se iban de inmediato. Mis viejos le dijeron a Darío que se iban. Después mi vieja dijo que tenía una semana para entrar en razón. Le dije que no lo haré y que no vuelvan. Después le dije a mi cuñada que mi celular grabó todo. Y si intenta algo, presentaré cargos por agresión. Me gritó y después salió llorando fuertemente con la cara entre las manos. Mi vieja fue la última en salir por la puerta y dijo que mejor haga esto por Darío y mi cuñada. Respondí diciéndole que no lo haré. Actualización 1. Como declaré en la primera mitad de mi publicación, muchos encontrarán esto increíble y largo. Sí, soy consciente. Ya hay publicaciones que suenan similares online. He visto varias ahora, pero no es como si esos publicadores tuvieran el monopolio de este tipo de mierda que les pasa. Si algo, me sorprende que este sitio no haya sido mejor armado contra este tipo de cosas, ya que la gente pretenciosa debería tener más miedo de quedar expuesta acá. Pero de todos modos, no culpo a nadie que diga que es mentira. Yo también lo haría, si estuviera leyendo esto. Sin embargo, al leer esto en mi primer post, sabrán cuán jodidos están mis viejos, ya que en mi vida fueron la raíz de todo mal que malcrió a mi hermano hasta convertirlo en el pelotudo que es hoy. Y nunca me dieron una razón real de por qué. Y medio que temo que no haya una. Algunas personas no pueden explicar por qué toman decisiones como el favoritismo entre hijos. Así que es todo lo que pueden hacer para intentar defender al hijo que respaldaron, que es exactamente lo que mis viejos intentaron hacer, y prácticamente les destruí las vidas por ello. No en el sentido legal, sino más en uno emocional. Después de echar a mis viejos, hermano y cuñada por intentar forzarme a entregar mi nueva casa a mi hermano, inmediatamente fui a mis redes sociales y le conté la historia a toda la familia. Se esparció bastante rápido, pero no lo encontrarán ahora porque todo fue borrado hace tiempo y puse mi propio perfil en privado. Publiqué al respecto porque sabía que lo primero que haría mi familia cuando llegaran a casa sería intentar torcer el evento para hacerme el villano. Y tenía exactamente razón, pero tuve como una hora para empezar antes que ellos. Y tenía evidencia en video para respaldar mi historia sobre lo que habían hecho. No planeo mostrar el video acá, así que no pregunten. Ser preventivo funcionó porque conseguía un buen número de miembros de la familia de mi lado de inmediato. Mis viejos, hermano y cuñada deben haber estado listos para escribir su propia publicación,
pero era demasiado tarde. Así que ni siquiera se molestaron en intentar mentir mucho. Mis viejos, Darío y mi cuñada tenían algunos monos voladores apoyándolos, pero no mucho más. Muchos otros ya sabían lo pretenciosos que eran. Así que lo que pasó fue algo que todos rápidamente entendieron y aceptaron. Hubo una persona en particular que me llamó. No sé quién era, pero me sermoneó que era un hermano horrible y que necesitaba dar paso a un verdadero hombre de familia. Simplemente terminé la llamada y bloqueé el número. Esto no se repitió. La semana pasó y mis viejos aparecieron con Darío en mi porche delantero, justo como dijeron que lo harían en su ultimátum previo. Tocaron mi timbre como locos y también golpearon la puerta hasta que finalmente respondí. La abrí solo una rendija e intentaron empujar su camino adentro nuevamente, pero había instalado un par de cadenas de seguridad que lo impidieron e incluso apoyé mi cuerpo contra la puerta por si acaso. Mi viejo y hermano exigieron que los dejara entrar, pero dije que estaba grabando todo en cámara y llamaría a la policía si intentaban forzar su entrada nuevamente. Mi vieja los calmó y después en su tono más empalagosamente dulce me preguntó si estaba listo para dejar que mi hermano se mudara. Les dije a ella y al resto que se vayan a la mierda y nunca vuelvan. Mi vieja puso las lágrimas de cocodrilo y me preguntó ¿por qué no puedo simplemente hacer esto por Darío porque es mi hermano querido? Me reí y después le dije sin rodeos que no lo quiero como hermano porque me trató como mierda durante años. Y ellos solo lo alentaron a hacerlo. Son padres terribles y él es un hermano terrible. Después les dije que se vayan o estaría llamando a la policía ya. Todos se fueron sorprendentemente fácil aparte del llanto fuerte de mi vieja y los otros dándome miradas fulminantes. Se podría decir que hacer que se fueran fue sospechosamente fácil. Pensé que todo el lío había terminado, pero supongo que debería haberlos tomado más en serio porque tenían otros planes estúpidos. Llegué a casa más tarde esa semana un viernes por la tarde para encontrar un camión de mudanzas y la minivan de mi hermano estacionados en mi entrada. Era Darío y su familia mudando cosas. Simplemente me saludó con una sonrisa de mierda cuando me vio. Estaba furioso y le dije a él y al resto de su familia que pararan. Pero mi cuñada dijo engreídamente que les guste o no, se estaban mudando. Y después de la forma más falsa, mientras inclinaba la cabeza y fruncía los labios, dijo que estaba bien porque mi mamita lo permitió. Y que siempre debería escuchar lo que mi mamita me dice. Hirvió de rabia solo escuchando esas palabras y mirando su cara de perra engreída. Así que me encerré en mi camioneta para llamar a la policía de inmediato. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, mi cuñada comenzó a golpear mi ventana y gritarme que parara y que no puedo hacerle esto porque ella y Darío necesitan la casa. Y lloró, ¿por qué no podés simplemente hacer esto por Darío? Respondí con que se joda Darío. Es mi puta casa, no la suya. Después amenazó con rayar el costado de mi camioneta a menos que dejara de llamar a la policía, todo lo cual la operadora del 911 escuchó. Gracias a que la ventana estaba ligeramente abierta. Le dije a mi cuñada que si dañaba mi camioneta, la demandaría, y fue lo suficientemente inteligente como para retroceder. Cuando la policía llegó, Darío y mi cuñada, junto con sus hijos, se habían encerrado en mi casa. Les dije a los policías lo que había pasado, además de mostrarles mi nueva licencia de conducir que tenía mi dirección actual. Después, cuando fuimos a mi puerta principal, vi que habían cambiado la cerradura. Y la vieja cerradura estaba tirada en el porche con el centro taladrado, y el taladro que usaron estaba justo al lado, con un juego completo de brocas. Podrían haber sido más estúpidos dejando evidencia así. Señalé la cerradura rota y el taladro. Después le di a la policía un resumen de todos los eventos que pasaron previamente. Bueno, supongo que Darío llamó a nuestros viejos en algún momento después de que llegué a casa. Porque aparecieron mientras estaba hablando con la policía. Mis viejos inmediatamente mintieron y comenzaron a decir que había acordado alquilarle mi casa a mi hermano y su familia. Dije que era una mentira fácilmente comprobable de una forma u otra, así que Darío y mi cuñada finalmente salieron de mi casa con algunos papeles en la mano. Ambos se veían súper engreídos, como si de alguna manera me hubieran superado en astucia. Realmente habían redactado e impreso un contrato de alquiler falso, pero mi firma no estaba en él. Había una, pero no se parecía en nada a mi letra. No creo que ninguno de ellos haya visto alguna vez mi firma. Así que eso fue increíblemente estúpido de su parte. Les dije a mis viejos y Darío que eso era estúpidamente flagrante fraude. Y si la policía investigaba, fácilmente lo descubrirían. Y no creo que ir a la cárcel y a la corte les hiciera ningún bien. Incluso podría hacer que Darío pierda su trabajo, que es su único medio de mantener a su familia. También dije que conseguiría un abogado y demandaría por daños si algo mío se perdía, robaba o rompía, y que también llamaría a la CENAF para asegurarme. Darío se puso blanco y se veía realmente asustado cuando dije todo eso, pero mi vieja se interpuso entre nosotros y insistió sobre cómo debería simplemente hacer esto por Darío y vivir en el maldito motorhome para que finalmente puedan tener una casa familiar para ellos. Le grité que si pensaba que era tan buena idea, podría hacerlo ella misma por Darío y dejar que Darío tenga su casa para él en su lugar. Los policías separaron a mi vieja de mí y dije que los quería afuera ahora mismo o presentaría cargos. Declaré en un grito sobre cómo taladraron la cerradura de mi puerta principal para entrar por la fuerza. Los papeles del contrato eran obviamente falsos. Falsificaron mal mi firma y tengo video grabado de mi cuñada atacándome. Esos son delitos graves con los que podría joderles la vida si quisiera. Y si no se iban, eso es exactamente lo que haría. La única razón por la que no lo había hecho ya era por el bien de los hijos de Darío. Así que tenían una oportunidad de irse a la mierda. En el momento en que mis viejos escucharon eso, creo que finalmente les cayó la ficha de que no podían forzarme a hacerlo por Darío. Mi vieja se rindió y dijo que pondría fin a esto. Después fue con mi cuñada y habló con ella en voz baja por un minuto, mientras mi viejo hablaba con Darío.
Mi cuñada instantáneamente comenzó a llorar fuertemente y rompió los papeles del contrato de alquiler falsos en pedacitos y los tiró como confeti, solo para que un oficial les dijera que recogieran los pedacitos de papel o los multaría por tirar basura. Ambos policías en este punto tenían las caras de «no me pagan lo suficiente para esto». Darío tuvo que comenzar a decirles a sus hijos que cargaran sus cosas de vuelta en el camión de mudanzas. Los chicos estaban todos llorando y el mayor estaba sollozando que no va a tener su propia habitación. Ahora mi cuñada y Darío reunieron a sus hijos para intentar hacer un último intento patético de hacerme sentir culpable con la rutina de familia triste. ¿Sabes? Donde todos se juntan en una especie de abrazo grupal mientras todos miran en una dirección. Juro que creo que lo habían practicado de antemano. Todos los chicos tenían la misma mirada suplicante con bocas temblorosas. Mi cuñada seguía frotándose la panza embarazada e inclinando la cabeza para parecer un cachorro triste, y mi hermano simplemente hizo la cara más triste que pudo y dijo: «Por favor, no hagas esto. Necesitamos poder vivir acá». Pero no me acobardé y les dije que siguieran empacando. Todos los chicos y mi cuñada subieron el llanto a 11 y Darío me gritó: «¿Estás satisfecho con vos mismo? Nos has negado una casa porque sos demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia». Terminé riéndome como un maníaco y retrucándole que lo que estaba intentando hacer era tomar, no compartir. Y ninguna cantidad de llanto hará que deje a su familia mudarse porque no es mi hermano nunca más. Es solo un pelotudo pretencioso que piensa que puede tomar lo que quiera de mí como cuando éramos chicos. Darío comenzó a mandarme a la mierda hasta que los policías le dijeron que se calmara o estaría esposado sin importar si yo quería presentar cargos. Apretó los labios y se veía entre asustado y supremamente enojado. Les pregunté a los policías si podían quedarse hasta que mis viejos, hermano y cuñada se hubieran ido todos, y dijeron que no tenían intención de ir a ningún lado hasta que esto se resolviera. De hecho, en los siguientes minutos, 2 policías se convirtieron en 4 cuando más llegaron en auto por cualquier razón. Eso le dio a mis viejos un incentivo extra para moverse. Hice que Darío me diera las llaves de la nueva cerradura que había puesto en mi puerta principal, aunque conseguí otra cerradura al día siguiente de todos modos porque no sabía si tenía copias de las llaves o no. Estaba realmente reacio a entregarlas. Después, en lugar de dármelas, realmente las tiró calle abajo y dentro de un desagüe pluvial mientras decía que las fuera a buscar yo mismo. Pero uno de los policías lo regañó por eso, e hizo que fuera a buscarlas. Tuvo que sacar la rejilla solo para llegar a ellas. Y se ensució bastante en el proceso. Cuando recuperó las llaves, solo refunfuñó y después las estrelló en mi mano. Después les dije a todos que se fueran y nunca volvieran. Mi vieja dijo que me desheredaría por esto como si eso fuera algún tipo de amenaza para mí. Y se lo expresé. Después, de forma excesivamente sarcástica, dije algo como: «Oh, no. Eso significa que no podré venir a ninguna fiesta con ustedes donde siempre me tratan como mierda de todos modos». Porque Darío siempre fue su favorito, obvio. Me trataron tan mal cuando estaba creciendo que si Darío alguna vez necesita un donante de órganos, no le daría nada. Así que hagan como siempre me dijeron que hiciera cuando era maltratado por todos ustedes y la banquen. Mis viejos quedaron atónitos después de que dije todo eso, y el cuarteto de policías también los estaban mirando bastante críticos. Les digo, si querés poner en evidencia a padres hijos de puta como los míos, enfréntalos frente a policías. Porque probablemente no intentarán nada realmente estúpido. Después mi vieja simplemente comenzó a llorar y a alejarse. Mi viejo simplemente se quedó parado ahí viéndose como que quería golpearme y Darío simplemente sostuvo a sus hijos derrotado. Ah, y mi cuñada estaba teniendo un berrinche en mi jardín delantero. Pronto todos formaron la línea sacando cajas y sacaron sus cosas de mi casa. Nada había sido desempacado todavía, así que todo fue sacado bastante rápido, pero mientras lo hacían, mi vieja seguía diciendo que no era demasiado tarde y que todavía podía hacerlo por Darío varias veces. Cada vez intentando negociar más y más para intentar hacerme cambiar de opinión. Dijo que Darío podría pagarme alquiler si los dejaba quedarse. Y cuando eso no funcionó, dijo que podría mudarme de vuelta con ellos para dejar que Darío alquile mi casa para que no tuviera que compartir el edificio. Le dije que se callara y siguiera empacando cajas porque no quiero a Darío o su familia cerca, no quiero su plata. Y ciertamente no quiero vivir con él o mis viejos nunca más. Después de la forma en que me trataron cuando era chico, hacer un trato con mis viejos sería como hacer un trato con el diablo para mí. Mi cuñada terminó teniendo otro berrinche después de escuchar eso y tiró una caja al suelo. Después se sentó en el piso a tener una fiesta de lástima porque no quería volver a compartir una casa con mis viejos. Y simplemente se sentó viéndose enojada, dividido por triste ahí hasta que todos los demás terminaron. Ni siquiera quería levantarse cuando era hora de irse. Finalmente sacaron todo de la casa y en el camión, así que antes de que se fueran, arremetí contra mis viejos una última vez sobre toda la mierda que me hicieron pasar creciendo. Y con 4 policías estando justo ahí, no podían hacer mucho más que quedarse parados y aguantarlo por una vez. Lo señalé en tantas cosas que pasaron e incluso remarqué cómo no podían simplemente hacer algo lindo por mí. Cómo dejarme quedar con mi motorhome cuando estaba sin techo e intentando ponerme de pie. Cómo dejaron que Darío y mi cuñada me ridiculizaran y me llamaran vago. Bueno, ¿quién es el vago ahora? Querían echarme de mi propia casa para que Darío pudiera quedarse gratis. Sin embargo, cuando necesitaba un lugar donde ir, querían estafarme por más de lo que podía pagar solo para estacionar mi motorhome, cuando sabían que estaba sin trabajo. Hubo miradas extremadamente críticas de los policías cuando dije todo eso, así que puse a mis viejos en evidencia una vez más y les pregunté qué hice alguna vez aparte de nacer para merecer ser tratado tan mal, porque cuando finalmente tengo un poco de éxito en la vida, quieren arrebatármelo para su hijo favorito, ya que preferirían que le dé todo a Darío y no tener nada para mí. Compré mi casa usando la plata que gané. No les debía nada y no pediré nada de ellos nunca más, porque claramente nunca seré nada más que un felpudo o una vaca de efectivo a sus ojos. No obtuve respuestas de ellos.
Simplemente se quedaron parados viéndose como peces fuera del agua. Así que continué despotricando y les pregunté qué diablos les hizo pensar que eran tan buenos padres. Después de todo eso, mi viejo estaba rojo, pero más de vergüenza que de enojo esta vez, y mi vieja estaba llorando que era una persona horrible. Estuve de acuerdo sin rodeos en que es una persona horrible. Todos lo son, y apuesto que irán al infierno por ello también. Eran gente de mierda y todos lo sabían. Pero si los hubiera señalado todo esto en privado en lugar de en público, simplemente se enojarían conmigo y todavía actuarían como si yo estuviera equivocado. Simplemente mantuvieron la negación durante tanto tiempo que se convirtió en parte de quienes son. Mi vieja enterró su cara en la chaqueta de mi viejo para llorar, y mi viejo se veía más derrotado de lo que jamás lo había visto. Darío y su familia me evitaron completamente mientras terminaban de poner todo de vuelta en el camión de mudanzas. Me aseguré de que nada mío fuera robado. No es que hubiera tenido la oportunidad de conseguir mucho mobiliario todavía. Tuve suerte de incluso tener un sillón en ese momento. Todos volvieron a sus vehículos y mi cuñada simplemente se quedó mirándome con malicia hasta que mi hermano finalmente hizo que condujera la minivan a casa. Y tan pronto como todos se fueron, volví online y conté todo. ¿Qué pasó? Mis viejos estaban demasiado avergonzados para siquiera intentar defender sus acciones esta vez. Y mientras la familia estaba algo dividida antes de este incidente, ahora era un deslizamiento de tierra a mi favor. Casi toda la familia se ha puesto de mi lado después de este incidente, y los que no, simplemente no se están poniendo del lado de nadie. No importa cuánto intentaron mis viejos previamente con esa línea de lo hicimos por Darío, ya nadie escuchaba. Así que cualquier apoyo familiar restante que tenían ahora se fue. Muchos en la familia de los que esperaba que no se pondrían de mi lado lo hicieron. Eso incluye a los ex monos voladores. Así que supongo que finalmente tuvieron suficiente. Por ese tiempo ofrecí organizar la mitad de la familia en la próxima Nochebuena en mi nueva casa. Mis viejos no estaban invitados. No estaba bloqueado en el perfil de mi hermano y cuñada sorprendentemente, y vi que mi cuñada tuvo a su cuarto bebé a principios de noviembre. Todavía viven con mis viejos. Estoy bastante seguro de que sabían que estaba mirando porque mi cuñada seguía haciendo publicaciones pasivo-agresivas cada par de semanas sobre no tener suficiente espacio mientras vivía con mis viejos, probablemente para ver si todavía puede hacerme sentir culpable. Y estoy seguro de que está volviendo locos a mi vieja y viejo porque no están teniendo paz y tranquilidad en su vejez con 3 chicos ruidosos odiosos, una cuñada mentalmente inestable, mi hermano de oro, y un bebé recién nacido en la casa todo a la vez. Tal vez podrían mudarse a un motorhome en su propio patio trasero y dejar que Darío se haga cargo de su casa completamente. Podrían tener algo de paz entonces. Sí, podrían hacer eso por Darío. Se suponía que habría más, pero esta publicación se alargó demasiado, así que publicaré una parte 3 más tarde. Actualización 2. Estaba intentando mantener las cosas en 2 publicaciones, pero me di cuenta mientras compilaba todo que la parte 2 era simplemente demasiado larga. Así que la he dividido en una parte 3. Para aquellos que comentaron en masa que consiga cámaras. Lo haré, cuando pueda pagarlo. Todavía estoy en recuperación financiera de comprar una casa el año pasado. Y por lo que sé, las buenas cámaras necesitan una computadora decente para grabar también. Y no tengo nada más que una laptop de 3 años que corre Windows 10. Sí, soy consciente de los timbres con cámara. Ese será el primer tipo que consiga. Para aquellos que siguieron diciendo que debería haber hecho arrestar a mi hermano y cuñada, la única razón por la que no lo hice fue porque son padres. Sus hijos los necesitan. Y si Darío fuera arrestado, probablemente perdería su trabajo. Y sin eso su familia no tiene plata. Y mi cuñada tiene un bebé de solo meses ahora mismo. Ninguno de ellos necesita terminar en la cárcel, pero no necesitas la cárcel para venganza. La policía puede ayudar. Sí, pero me vengué sin presentar un informe policial. ¿Sería tan misericordioso nuevamente? Más que probablemente no, y lo saben. Decidí esperar para hacer una cuenta y publicar hasta después de Año Nuevo, por si pasaban más cosas. Y pasó. Como saben lectores anteriores, mi cuñada estaba haciendo publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales que obviamente estaban dirigidas a mí, especialmente después de que mi cuñada tuvo a su cuarto bebé en noviembre. Estaba publicando la misma basura repetitiva una y otra vez. Simplemente encontró formas semi-ingeniosas de reescribirlo, pero básicamente seguía regurgitando que estaba cansada de vivir con mis viejos, que no hay suficiente espacio, necesita su propia casa, bla bla bla. Sé que sueno desdeñoso, pero vivan lo que viví con esta gente y estarían listos para tocar violines sarcásticos frente a ellos también. Son así de malos. Y como esperé hasta enero para hacer una cuenta, pasaron más cosas justo como pensé. Declaré antes que había invitado a la mitad de la familia para una fiesta de Nochebuena en mi casa, y todos los que invité vinieron, a pesar de que era un viaje bastante largo de alrededor de 3 a 4 horas para ellos, pero querían venir y mostrarme su apoyo. Fui elogiado mucho por ellos por lo duro que había trabajado para conseguir una casa por mi cuenta, y que lamentaban todo por lo que había pasado. Me preguntaron por qué no simplemente agarré mi motorhome y conduje las 3 horas de vuelta a ellos en lugar de vivir prácticamente sin techo durante tanto tiempo. Y tuve que admitir avergonzado que estaba muy apegado a vivir por acá y tenía mis mejores oportunidades de empleo en esta zona. Mi ciudad natal no tiene muchas grandes oportunidades de trabajo en mi campo, si es que hay alguna. Y quería hacer mi propio camino tanto como pudiera. Una respuesta que en general aceptaron. Pasamos a tener una fiesta bastante linda, la mejor en la que había estado en años. Algunos parientes incluso trajeron CDs de grandes álbumes navideños. Y tengo que decir, el que mi tío trajo de Ray Charles fue mi favorito. Canta canciones navideñas como nadie que haya escuchado. Fue un momento grandioso y feliz. Sentí que por una vez podía simplemente olvidar mis problemas pasados y disfrutar el momento.
Pero no estaría escribiendo esto si hubiera seguido así. Aproximadamente 2 horas después de empezada la fiesta, ya saben quién apareció. Mis viejos, hermano y cuñada, aparecieron intentando verse todos sonrisas. Ni siquiera tocaron. Simplemente entraron por mi puerta principal, como si estuvieran destinados a estar ahí. Apagué la música y les dije que se fueran inmediatamente. Rogaron quedarse y dijeron que trajeron regalos. Uno de mis tíos se levantó y les gritó antes de que tuviera otra oportunidad de hablar, y dijo que no merecen estar en mi casa o mi vida después de la mierda que intentaron hacer meses antes. Y fue respaldado por varios otros parientes. Ojo, este tipo es el hermano de mi vieja, y solía quererla muchísimo hasta que se enteró de la mierda que pasó entre yo y mis viejos. Mis abuelos, los padres de mi vieja, tan viejos como están, rápidamente se interpusieron entre nosotros y le dijeron a mis viejos que si quieren hacer las paces conmigo, es demasiado pronto, y nunca habían estado más decepcionados de ellos que este último año. Habían ocultado su favoritismo por mi hermano de ojos entrometidos durante mucho tiempo, pero ya nadie estaba engañado, y necesitaban hacer un esfuerzo serio para intentar realmente tratarme como un hijo si alguna vez querían estar en mi vida nuevamente. Después se volvieron hacia Darío y mi cuñada y dijeron que habían visto la basura repetitiva que mi cuñada seguía publicando. Estaban cansados de eso, y que simplemente lo dejaran ir ya. Mi casa no se convertirá en su nuevo hogar. Mi cuñada volvió a su estándar viejo de llorar y tuvo una fiesta de lástima sobre cómo ella debería ser la que vive acá y no yo. Se desplomó en una silla para tener un berrinche y decir que no era justo. Conseguí esta casa para mí cuando no tengo familia propia. Y tiene 4 hijos que necesitan más espacio. Y solo quería un mejor lugar donde vivir y sentirse como una verdadera mamá. Fue mezquino de mi parte. Pero señalé fuertemente que apesta como madre porque deja que mi vieja haga la mayor parte de la crianza mientras ella se sienta en el sillón todo el día tomando, jugando en su celular o saliendo y gastando toda la plata de Darío y tiene el descaro de quejarse al respecto. Incluso bromeé que me sorprende que su bebé no se emborrache de su leche materna ya que toma tanto alcohol, lo cual admito que fue un poco demasiado lejos ya que recibí algunas miradas y mi cuñada exigió saber si la estaba llamando mala madre. Dije, la evidencia habla por sí misma, y si quería poder mudarse de la casa de mis viejos algún día, entonces necesita poner su título universitario en uso, conseguir un trabajo y aprender a ahorrar plata. Mi vieja ya hace la mayor parte del cuidado de los hijos de mi hermano de todos modos, así que tendría mucho tiempo después de que su bebé crezca un poco. El hijo mayor de mi hermano, que tiene 7 años, corrió para comenzar a patearme y gritarme por gritarle a su mamá, y me siguió sobre cómo su mamá dijo que yo era el malo que la hizo llorar y no los dejó vivir acá. Ahí fue cuando mi hermano agarró a su hijo para alejarlo, pero todos los otros parientes saltaron de vuelta y esto se convirtió en una especie de intervención familiar contra mi cuñada y hermano. Estaba llorando, su nuevo bebé estaba llorando, sus hijos estaban llorando, diablos, incluso Darío estaba muy cerca de las lágrimas por la paliza verbal con la que estaba siendo asaltado. Terminó simplemente sentándose en el banco donde guardo zapatos junto a la puerta principal y viéndose como un completo desastre. No podía mirar a nadie a los ojos. Ni siquiera podía decirme 2 palabras. No con una casa llena de gente enojada lista para juzgarlo. Si no estuvieran ahí para interponerse en su camino, apostaría que esto habría terminado siendo una repetición de cuando intentó ordenarme que le diera mi casa meses antes. Para este punto, había sido tan completamente humillado que su reputación y la de mis viejos en la familia estaba completamente destruida porque las máscaras estaban todas fuera ahora. Pronto después mis viejos, hermano y cuñada se fueron todos derrotados. La fiesta se reanudó y todos evitamos hablar de lo que acaba de pasar por el resto de la tarde. Como la mayoría de los adultos habían estado tomando, todos se quedaron la noche en mi casa. Incluso dejé que algunos durmieran en el motorhome para que hubiera suficiente espacio. Admito que también funciona como casa de huéspedes. Mis parientes todos querían un tour del mismo antes también, y dijeron que no podían creer que había estado viviendo en él durante alrededor de 2 años. Recibí muchas preguntas al respecto, como cómo era el verano e invierno, y demás. Estaba despierto antes que todos la mañana de Navidad y tenía una jarra fresca de café y algo de ibuprofeno para esas resacas de ponche navideño que algunos tenían. Fui felicitado por ser un anfitrión mucho más agradable que mis viejos jamás fueron. Y todos acordamos hacer esto nuevamente la próxima Navidad. Después de Navidad, mi cuñada finalmente dejó de hacer publicaciones que eran obvias indirectas hacia mí y borró todas las viejas también. Pero poco después del Año Nuevo, más recientemente hizo una nueva publicación quejándose sobre cómo había intentado convencer a mis viejos de conseguir un motorhome como el mío, para poder armarlo en el patio trasero, para que Darío y su familia pudieran usar toda la casa como su hogar familiar. Bueno, el sabor de la propia medicina nunca es divertido. Porque mis viejos rechazaron esa idea vehementemente. Escuché que nadie los va a sacar de su propia casa, mucho menos de su habitación principal. La publicación solo estuvo arriba un par de días antes de que mi cuñada la removiera. Y apenas ha publicado algo desde entonces. Le encanta quejarse, pero si un árbol cae y no hay nadie alrededor para escucharlo, ¿todavía puede quejarse? Mi cuñada, supongo, se dio cuenta de que no tiene sentido hacerlo cuando nadie la escucha más. Y Darío no puede darse el lujo de mudar a su familia con su sueldo solo en el corto plazo. Si terminan esperando otro hijo en los próximos años, no me sorprendería. Las cosas se calmaron para mí desde entonces, e incluso he invitado amigos para una noche de póker. Apesto al póker porque nunca puedo recordar nada al respecto. Pero ¿qué importa? Podemos tomar cerveza y comer comida chatarra mientras somos idiotas alegres. Todos cargamos con Whoppers de Burger King y simplemente la pasamos de la mejor manera que 4 hombres adultos pueden, cuando solo quieren pasar un buen rato sin adulteraciones y emborracharse. Creo que tal vez en verano voy a ver posiblemente salir con alguien. No me estoy haciendo más joven acá.
Cruzo los dedos de que vaya bien. Mi motorhome simplemente está inactivo en mi patio ahora. Y admito que hubo algunos días que salí ahí solo para pasar tiempo en él. Viví en él durante 2 años. Es como mi segundo hogar. Y tal vez un día realmente pueda usarlo para acampar como se suponía que debía ser. Nunca he acampado. Mis viejos lo consideraban una pérdida de tiempo. Así que sería una experiencia completamente nueva para mí. Esto básicamente marca el final de lo que pasó. Mis viejos, hermano y cuñada todos han estado manteniéndose muy alejados de mí. De hecho, parecen haber vuelto a actuar como si no existiera, como lo hacían antes de que comprara una casa. No es que me moleste para nada. Es mejor así, pero inevitablemente volverán de alguna manera. Sé que lo harán. Solo me pregunto qué tipo de cosa estúpida harán después. Si algo notable como todo esto vuelve a pasar, haré otra publicación. Si esta cuenta sigue activa, continuará con las actualizaciones 3 hasta 8 en el próximo mensaje debido a límites de longitud.